Ya lo tenemos esta mañana en la conferencia sobre el Registro Nacional de Base de Datos, a través de la cual ustedes podrán conocer los procedimientos y plazos que sus empresas deben cumplir frente a este requerimiento de ley. Invito a pasar en este momento al doctor Esteban Beltré, jefe de Asuntos Legales de la Cámara de Comercio de Cali, quien nos dará un corto saludo de bienvenida. Muy buenos días a todos. Para la Cámara de Comercio de Cali es muy grato tener la presencia de tantos empresarios en el día de hoy. Quiero saludar especialmente a los funcionarios de la Superintendencia de Industria y Comercio, y a Ana Cristina Gil Cuervo y Diego Alejandro Ávila Gómez. Bienvenidos. Para la Cámara de Comercio de Cali es un propósito desafiar a nuestros empresarios a crecer, y para tal motivo brindarles herramientas pertinentes que les ayuden a crecer y a generar mayores y mejores oportunidades en sus empresas. Además, queremos acompañarlos a asumir los retos que les plantea la normatividad en temas empresariales y de gestión, y por ello hoy los hemos invitado a conocer todos los puntos que deben cumplir con respecto al Registro Nacional de Bases de Datos. Aprovecho esta oportunidad para invitarlos también a conocer nuestro Centro de Crecimiento Empresarial, un espacio creado para ofrecerles atención personalizada y a la medida de sus necesidades, que está justo a salir del auditorio. Bienvenidos. Muchas gracias, Esteban. En este momento invitamos a los doctores Ana Cristina Gil Cuervo y Diego Alejandro Ávila Gómez, quienes nos ofrecerán una conferencia sobre el Registro Nacional de Bases de Datos. La doctora Ana Cristina Gil Cuervo es abogada de la Universidad Santo Tomás de Bogotá, con especialización en Derecho Administrativo de la Universidad del Rosario y en Derecho Informativo y Nuevas Tecnologías de la Universidad Externado de Colombia, en convenio con la Universidad Complutense de Madrid. Es coordinadora del Grupo de Habeas Data de la Delegatura para la Protección de Datos Personales de la Superintendencia de Industria y Comercio, con amplia experiencia y conocimiento en protección de datos personales y aplicación de las leyes 1266 de 2008 y 1581 de 2012. Ha sido conferencista en diferentes capacitaciones de actualización, seminarios y charlas sobre la aplicación de las leyes de protección de datos personales y asistente a diferentes cursos de actualización relacionados con tecnologías de la información y protección de bases de datos personales. Por su parte, Diego Alejandro Ávila Gómez es administrador de empresas, especialista en gerencia integral de proyectos y actualmente cursa una especialización en gerencia de mercadeo estratégico. Es administrador de la Plataforma de Registro Nacional de Bases de Datos y Sistema de Información y Supervisión Inteligente. Entre sus funciones está administrar esta plataforma implementada por la Delegatura de Protección de Datos Personales para la Superintendencia de Industria y Comercio, establecida por la Ley 1581 de 2012, estableciendo directrices y políticas de navegabilidad y usabilidad de la plataforma, permitiendo que se cumplan los objetivos de registro, control y vigilancia. Démosle la bienvenida a nuestros invitados. Muy buenos días para todos. Muchas gracias por su asistencia y por su interés en el tema del Registro Nacional de Bases de Datos. Para la Superintendencia es muy importante su participación y su interés, teniendo en cuenta que ya tenemos fechas de vencimiento muy próximas, ya como ustedes saben es el 8 de noviembre de este año. Entonces es importante que conozcan muy bien el tema y que pues ya lo estén desarrollando o implementando dentro de sus organizaciones. La primera parte de esta conferencia va a ser un tema más jurídico, un tema más de ponerlos en contexto a ustedes sobre el porqué del Registro Nacional de Bases de Datos y el porqué de la existencia de la Ley General de Protección de Datos Personales. Y la segunda parte ya será ya más un ejercicio práctico sobre el Registro Nacional. En primer lugar, es importante que todos ustedes conozcan que el derecho fundamental de habeas data está desarrollado en el artículo 15 de nuestra Constitución Política, por esa razón es un derecho fundamental. Y es el que conocemos todos, o el que tenemos todos, a conocer, actualizar y rectificar la información que de nosotros se recoge en bases de datos, bien sea de una entidad pública o de una entidad privada.
Adicionalmente, el artículo 15 de la Constitución Política señala que en la recolección, tratamiento y circulación de datos se debe respetar la libertad y demás garantías consagradas en la Constitución. Entonces, el derecho fundamental de habeas data, digamos que como ya lo pudimos leer ahí en el artículo 15, es el derecho que tenemos todos nosotros como ciudadanos, como titulares de ese derecho fundamental, de conocer la información que de nosotros tiene alguien o alguna organización en sus bases de datos. Tenemos el derecho también a solicitar la actualización, la rectificación e inclusive la eliminación de nuestra información. Adicionalmente, como hablamos de que se deben respetar las libertades y demás garantías constitucionales, digamos que este es la piedra angular de este derecho fundamental de habeas data, que es la libertad que tenemos todos nosotros de decidir a quién le entregamos o no nuestra información de acuerdo a lo que esa organización nos esté contando que van a hacer con nuestra información. Tenemos primero unas frases para que ustedes se las lleven, digamos que les queden sonando en su cabeza. Usted es el dueño de sus datos personales, solo usted decide a quién los entrega, para qué, cómo y cuándo. Este es el ejercicio del derecho, del derecho a la libertad que tenemos todos. Tenemos otra frase, no haga con los datos de los demás lo que no quiere que hagan con los suyos. Entonces la invitación que yo hago siempre en todas las conferencias es, ustedes vienen en representación de su organización y vienen a conocer qué es el Registro Nacional de Bases de Datos, y vienen porque es una obligación que la ley se inventó, porque ustedes tienen que hacerlo, porque la superintendencia va a vigilar si lo hicieron o no. Pero pónganse también en los zapatos de un titular, ustedes son titulares, no solo pónganse en los zapatos, ustedes son titulares de información personal. Cada uno de ustedes es dueño de su nombre, cada uno de ustedes es dueño de su número de identificación, de sus gustos, de su empleo, de la dirección de su correo electrónico, de la dirección de su casa, y a ninguno de ustedes les gusta que utilicen su información para actividades ilícitas o para que los estén molestando y perturbando la vida constantemente. Si a ustedes no les gusta eso como titulares de información, entonces no hagamos con los datos de los demás, con los datos que tenemos en las bases de datos, lo que no queremos que hagan con nuestros datos. Y por último, tenemos la frase que es mejor pedir permiso que pedir perdón. En este caso aplica al revés. Es mejor siempre pedirle la autorización a los titulares y siempre hacer el tratamiento de sus datos con su consentimiento, a pedir perdón después, pues no sea a la superintendencia o al mismo titular, y pues verse en problemas administrativos o inclusive legales y penales. Eso de bajar de la vida. En materia de habeas data en Colombia, contamos con dos leyes. La primera ley que entró en vigencia en este tema fue la Ley 1266 de 2008, que si bien en un principio quería ser una ley general de protección de datos, no quedó así redactada, siempre digamos iba enfocada a la protección de la información, o va enfocada a la protección de la información financiera, comercial, crediticia y de servicios. Por tal razón, la Corte Constitucional señaló que no podía ser una ley general, que tenía que ser una ley sectorial para la protección simplemente de este tipo de información, que es la que conocemos todos como la información destinada al cálculo del riesgo crediticio, la que se reporta en centrales de riesgo hasta que su fin, la que ya digamos que ustedes conocen porque está en vigencia desde el 2008 y ya la conocemos un poco más. Esta ley está reglamentada por el decreto 2952 del 2010 y por el decreto 1727 de 2009. Tenemos adicionalmente, que es la ley que nos convoca, la ley 1589 del 2012, que este sí es el régimen general de protección de datos personales. Acá sí se protege información de otro tipo. Toda la información diferente a la financiera, comercial y crediticia se protege con la ley general, con la ley 1589 del 2012. Esta ley está reglamentada por el decreto 1377 de 2013, que reglamenta parcialmente la ley y que es muy importante que lo conozcan porque trae requisitos y trae, digamos, nuevas obligaciones que no están establecidas en la ley o amplía un poco más el espectro pues, de la ley 1589. Entonces, yo siempre recomiendo que el análisis que ustedes hagan de la ley de protección de datos lo hagan en conjunto con el decreto reglamentario 1377. Y obviamente tenemos el decreto 886 de 2014, que es el que reglamenta el Registro Nacional de Bases de Datos. Ahí ustedes van a encontrar cuál es la información mínima que pide la superintendencia al momento que ustedes van a hacer ese registro. Información mínima y además señala que la superintendencia puede pedir más información. Señala los tiempos y el término de cumplimiento, o digamos el término de vencimiento del término para hacer el registro de sus bases.
Estos decretos, todos los que ustedes ven ahí, están unificados en el decreto único 1074 de 2015. Entonces los pueden encontrar así o lo pueden encontrar unificado en el decreto único del sector de Comercio, Industria y Turismo, el 1074 de 2015. Entonces, digamos que hablemos primero de las definiciones. ¿Qué es un dato personal? Para la ley 1581, un dato personal es cualquier información vinculada o que pueda asociarse a una o varias personas naturales determinadas o determinadas. Es decir, que el nombre de una persona, obviamente, que la determina, es un dato personal. Y si, por ejemplo, contamos con la dirección física de una persona y no tenemos otro dato, o si contamos con otro dato que nos pueda llevar, unificando esos dos datos, nos pueda llevar a identificar a una persona en algún momento, ese también será un dato personal. Toda aquella información que me permita identificar a mí a una persona, bien sea solo o en conjunto con otros datos o con otra información, es un dato personal. ¿Qué es una base de datos? Una base de datos es un conjunto organizado de datos personales objeto de tratamiento. Aquí es importante que tengan en cuenta que esta definición se extiende también a los depósitos ordenados de datos, a los archivos, a los contenedores de información en físico. Entonces no estamos hablando solamente de bases de datos automatizadas o sistematizadas que ustedes conservan en un software especial o en un Excel o en Word, sino que también hablamos de archivos físicos, es decir, cajones que contienen información, facturas, hojas de vida, todos esos documentos en físico en los que ustedes tienen información personal y que están conformando una base de datos, también digamos, se pueden entender como una base de datos. La ley 1581 y el decreto reglamentario 377 e inclusive la ley 266 señalan una clasificación de los datos personales. En primer lugar, tenemos esta clasificación es importante porque de acuerdo a esta clasificación ustedes van a tener que generar o implementar medidas de seguridad diferentes. A los datos públicos no va a ser necesario contar con tantas medidas de seguridad, pero hay otra categoría de datos que sí es importante que se protejan con niveles máximos de seguridad. Por ejemplo, otra diferencia, para los datos públicos no es necesario, la ley autoriza a que no se necesita contar con autorización de los titulares para su tratamiento, en tanto que para la siguiente clasificación de datos privados y sensibles, sí es necesario contar con autorización de los titulares. Por eso es importante que tengan en cuenta esta clasificación. En primer lugar tenemos los datos públicos, que son los clasificados como tal en la ley, que son datos que no son semiprivados, privados y sensibles. Por ejemplo, tenemos los datos relativos al estado civil de las personas, a la profesión, ocupación, oficio o calidad de comerciante o servidor público y aquellos que puedan obtenerse sin reserva alguna. Entonces tenemos, por ejemplo, mi profesión, que soy abogada, mi calidad de servidor público, mi nombre, mi cédula, mi estado civil, el nombre de mis padres, toda la documentación que se encuentra en el registro civil de nacimiento de una persona o mío, es información pública, son datos públicos. Los datos semiprivados son aquellos datos que no tienen naturaleza íntima, reservada ni pública y cuyo conocimiento interesa al titular y a cierto sector o grupo de personas o a la nación en general. Estas definiciones que nos trae la ley no son muy claras y por eso lo mejor es definir con ejemplos. Entonces, aquí el mejor de los ejemplos son los datos financieros y crediticios. ¿Por qué? Porque esos datos solamente le interesan a ese sector de la sociedad, a ese sector financiero de la sociedad que realiza esa consulta de esa información para determinar si es, digamos, prudente o si corresponde o no realizar un préstamo a una persona natural o a una persona jurídica. Entonces, esa información para el cálculo del riesgo crediticio solo le interesa a ese pequeño sector de la sociedad que es el que realiza ese cálculo de ese riesgo crediticio y que no solo lo realiza por, digamos, por curarse en salud y por curar su dinero, sino porque pues, la ley y las decisiones de la superintendencia financiera los obligan. La dirección, el teléfono y el correo electrónico de una persona, aquí hablo de la dirección, el teléfono y el correo electrónico personal, no el institucional, porque si fuera mi dirección de correo electrónico institucional, pues sería un dato público porque está asociado a mi profesión, ocupación, oficio o a mi calidad de servidor público. En tanto que mi dirección personal, mi teléfono celular, mi correo electrónico personal son datos semiprivados.
Los datos privados son aquellos datos que solo son relevantes para su titular. Por ejemplo, las fotografías, los videos o los datos relacionados con el estilo de vida o los gustos de una persona. Y tenemos una categoría especial de datos señalada así en la ley 1581, que son los datos sensibles, que como les comenté tienen una protección reforzada, es decir, que se tienen que conservar con niveles más altos de seguridad. Los datos sensibles son aquellos que afectan la intimidad de las personas o que cuyo uso indebido puede generar discriminación. Por ejemplo, el origen racial o étnico de una persona, su orientación política, sus convicciones religiosas, la pertenencia a organizaciones, sindicatos o organizaciones sociales o derechos humanos. Los datos de salud también se consideran datos sensibles en la ley. Los datos, obviamente los datos de vida sexual y los datos biométricos. La ley 1581 señala que los datos como la huella, el iris del ojo, los datos biométricos son datos sensibles y por esa razón, como les digo, tienen que conservarlos con medidas más altas de seguridad. Otra categoría especial de datos señalada en la ley 1581 son los datos personales de los menores de 18 años. La ley 1581 señaló que no podían ser tratados los datos bajo ninguna circunstancia. Sin embargo, la Corte Constitucional señaló que impedir ese tratamiento podía afectar a los menores porque podía impedir el ejercicio de otro tipo de derechos. Por esa razón, la Corte señaló que sí se pueden tratar esos datos siempre y cuando no se ponga en riesgo la prevalencia de sus derechos fundamentales y siempre que responda a la realización del principio del interés superior de los menores. Obviamente, siempre se pueden tratar datos personales de los menores si se cuenta con la autorización de los padres, cuidadores o tutores. ¿Cuáles son los sujetos en el tratamiento de datos personales? En primer lugar tenemos a los titulares, todos nosotros, que son las personas naturales, oígase bien, naturales. La ley 1581 no protege la información de las personas jurídicas. Son las personas naturales cuyos datos personales son objeto de tratamiento, es decir, mis datos que se los entrego a una organización para que ella haga el tratamiento. El responsable del tratamiento es aquella persona natural o jurídica, pública o privada, que decide sobre la base de datos y o el tratamiento. El responsable del tratamiento es la organización como tal, que recolecta la información de sus clientes, de sus proveedores, de sus empleados, que los organiza en unas bases de datos, que los administra de acuerdo a su política de tratamiento y que los utiliza para la finalidad para la cual fue informada a cada uno de sus titulares. Ese responsable es esa organización, es esa persona natural o jurídica que recolecta la información. No lo confundan, por favor, con la persona que se sienta a hacer el registro en el computador o con la persona que le delegaron la función de tal cosa. No, el responsable del tratamiento es la organización o persona natural, porque también puede ser, que decide sobre la base de datos. Entonces es la que recolecta la información y decide qué va a hacer con esa información de acuerdo a lo que le autorizó ese titular. Y tenemos entonces también al encargado del tratamiento. El encargado del tratamiento también puede ser una persona natural o jurídica, pública o privada, que realiza el tratamiento de la información personal por cuenta del responsable. Es decir, que es el responsable que le dice al encargado qué puede hacer con esa información que le está entregando. Y ese encargado solo puede hacer eso que le dijo el responsable. Entonces podemos verlo como una organización externa, una entidad ajena al responsable del tratamiento, a la que el responsable le ha entregado una base de datos para que realice alguna operación de tratamiento. Por ejemplo, un outsourcing de servicio de llamadas, un call center, para contactarse con las personas a ofrecerle algún producto o servicio. La organización, el responsable del tratamiento, le dice a esa organización, ese outsourcing, le dice, mire, yo le entrego mi base de datos de clientes para que usted, señor call center, señor encargado del tratamiento, por favor, se comunique con estas personas única y exclusivamente para que les ofrezca la tarjeta o el producto tal, bueno, lo que sea. Entonces, ese encargado, acuérdense, es una persona ajena, es una organización o persona natural ajena a mi entidad. Entonces, mientras de mi entidad no salga la información contenida en esa base de datos a otra entidad o a otra organización, pues yo no tengo ningún encargado y no lo tengo que registrar así en el Registro Nacional de Bases de Datos. Eso se lo preguntan. Entonces, por eso es que estamos viendo estos conceptos, porque todos los conceptos los vamos a ver más adelante en el taller y pues ustedes se van a ver enfrentados a ellos cuando vayan a hacer el registro de sus bases. Aquí
También tengan en cuenta, el encargado tampoco es aquel funcionario que le delegaron la función o le encargaron la función de sentarse en el registro, o aquel funcionario que le dijeron, vea, su actividad está en forma en esta organización. No. El encargado es una organización externa o ajena a mi entidad responsable de tratamiento, que hace el tratamiento por cuenta mía, es decir, hace el tratamiento solamente que yo le digo que haga con esa información. La ley 1581 desarrolla algunos principios que son la base para el establecimiento de las obligaciones tanto para responsables como para los encargados. Se los voy a explicar muy rápidamente. El principio de legalidad implica que la actividad de tratamiento de información personal es una actividad regulada. Ya ustedes saben, es una actividad regulada por la ley 1266 o por la ley 1581. Y por tal razón, ninguna actividad de tratamiento puede hacerse sin cumplir con estas disposiciones. El principio de finalidad señala que la información personal que ustedes recolecten en su organización como responsables de tratamiento debe responder a una finalidad específica. Es decir, ustedes no pueden recolectar información porque sí o por si acaso, de pronto la necesito más adelante. Siempre tiene que responder a una finalidad específica. Finalidad que debió serle informada al titular al momento de recolectar esa información y al momento en que autorizó el tratamiento de esa información. Tenemos el principio de libertad, que ya se los comenté. Cada uno de nosotros como titulares de la información decidimos a quién entregarle y a quién no nuestra información. Nadie nos puede obligar a entregar nuestra información. Yo sé que en la práctica no ocurre mucho, pero digamos que ese es el deber ser de la ley. Tenemos el principio de veracidad o calidad, que implica que la información que reposa en sus bases de datos debe ser veraz, debe ser completa, debe ser exacta, debe ser actualizada. Entonces, muchas organizaciones se preocupan porque cuentan o no con la autorización y ya se desentienden del tema, pero no están pendientes de la calidad de esa información que reposa en sus bases de datos. La tienen desactualizada de hace muchos años y no les importa, simplemente cuando llega el reclamante o el titular a presentar alguna reclamación, pues se ven en serios problemas porque esa información nunca la actualizaron. Entonces, no descuiden esas otras obligaciones porque también son importantes. Tenemos el principio de transparencia, que señala que la actividad de tratamiento debe ser transparente al titular. Es decir, que si en algún momento el titular se acerca a ustedes a preguntarles cómo es que hacen el tratamiento, con qué medidas conservan la información, a dónde llevan la información, qué hacen con la información, eso debe ser transparente al titular, se le debe siempre comunicar cuando lo solicite. El principio de acceso y circulación restringida señala que solamente se puede permitir el acceso de esa información al titular o a las personas que el titular autoriza. Y además señala que este principio señala que la información no puede estar disponible en Internet a menos que se cuente con medios técnicos para garantizar que a esa información no acceda cualquiera a alterarla, adulterarla o a llevársela para principios. El principio de seguridad, que va muy de la mano con este principio de circulación restringida, señala que la información que ustedes tengan en sus bases de datos deben conservarla con las suficientes medidas de seguridad adecuadas para cada tipo o para la clasificación de los datos que ustedes tengan en sus bases, para evitar que esa información se pierda o alguien la adultere o alguien la utilice para, digamos, actividades fraudulentas. El principio de confidencialidad, que es importante también, señala que si dentro de la organización un empleado de su organización tiene acceso a cierta información personal por sus actividades diarias, pues debe guardar la confidencialidad y reserva de esa información a la que tuvo acceso, inclusive después de que se termina su relación laboral. Entonces no es porque yo ya me fui a otra empresa y ya puedo ir contando todo lo que yo encontré en esa base de datos. No. Si nosotros, como superintendencia, como autoridad de vigilancia, encontramos que una persona que fue exfuncionario de otra empresa está difundiendo su información personal a diestra y siniestra, pues la superintendencia puede sancionar a ese único funcionario con las multas hasta de 2.000 salarios mínimos anuales. Y tenemos un principio establecido en el decreto 1377 que va muy de la mano con el principio de finalidad, que implica que la información que ustedes recopilen o digamos recojan en sus bases de datos debe ser proporcional a la finalidad para la cual la van a utilizar. Y debe siempre ser la información que necesitan para el cumplimiento de sus objetivos sociales o para el cumplimiento de sus actividades. Obviamente, la ley nos trae muchas más cosas, muchas más obligaciones, muchos más conceptos, pero como el tema que nos
reúne hoy es el tema del Registro Nacional de Bases de Datos, entonces vamos a hacer un especial énfasis en él. Claramente si al final tienen alguna pregunta jurídica, pues digamos que la pueden hacer, solo lo que sí les aclaro es que no podemos atender consultas particulares, es decir, no puedo yo venir a solucionarle el tema de cada una de sus bases de datos y de cada una de sus organizaciones, porque pues, primero no estoy facultada porque no tengo la autorización de la superintendencia para eso, y pues somos la entidad de inspección y vigilancia, entonces yo no puedo ir a decirles si está bien o no está bien. Digamos que esa es como la salvedad que hay, pero igual cualquier pregunta que ustedes tengan, al final la resolvemos. Entonces hablemos del Registro Nacional de Bases de Datos. ¿Qué es? Es un directorio público de las bases de datos con información personal en el país, que permitirá conocer ese registro, la realidad de las bases de datos, es decir, cuántas bases de datos pueden existir en este país, qué cantidad de titulares pueden existir en cada una de esas bases de datos y qué tipo de datos se trata, los datos públicos, datos sensibles, datos privados. Entonces vamos a conocer cuántas empresas cuentan o tienen datos sensibles dentro de su organización. Para esto es importante que ustedes como organización, digamos, antes de sentarse a hacer la tarea del registro, hagan un inventario de sus bases. Hay organizaciones, pues digamos que en todas las capacitaciones siempre alguien nos dice, es que tenemos ahí información que no usamos. Pues este inventario, digamos, este registro les va a servir a ustedes para eso, para limpiar toda esa información que no utilizan y que puede presentarles a ustedes riesgos al momento de una investigación administrativa por parte de la superintendencia. ¿Qué también nos va a permitir conocer el registro? ¿Quién o quiénes adelantan el tratamiento? Entonces, ¿qué responsables hay en el país? Obviamente sabemos que todos pueden ser responsables del tratamiento de una base de datos, porque todas las organizaciones, todas las personas naturales que se dediquen, digamos, a alguna actividad con terceros, tienen una base de datos, así sea de 2 personas, tienen una base de datos con información personal. ¿Para qué finalidad utilizan esos datos recolectados? Porque, como les comenté, esa información ustedes la deben recolectar para finalidades específicas. Y nos va a permitir conocer las políticas de tratamiento de cada uno de ustedes. Las políticas de tratamiento es importante que tengan en cuenta, ya las deben tener aplicadas, vigentes y deben ser conocidas por toda la organización, por todos los empleados, las deben estar aplicando ya al pie de la letra. ¿Por qué? Porque esta es una obligación que nació con la Ley 1581 del 2012, que entró en vigencia en junio del 2012. Desde ese momento ustedes ya tenían que estar cumpliendo la ley, tienen que estar cumpliendo la ley, y uno de sus deberes es contar con una política de tratamiento. Entonces, cuando ustedes se sienten a hacer el registro, lo único que van a cargar en ese registro de bases de datos va a ser esa política de tratamiento en formato PDF. No necesitamos que nos carguen sus bases de datos, no podemos tener sus bases de datos. La superintendencia no tiene un servidor grande como para guardar toda la información del país. Entonces, no es necesario, o sea, tampoco pueden hacerlo a subir la base de datos. No, por favor, digamos que eso es una pregunta recurrente. No necesitamos que suban sus bases de datos. Necesitamos que hagan una clasificación paso a paso, que es lo que vamos a ver, para nosotros identificar todos estos aspectos. No vamos a conocer la base de datos. Es decir, que si un titular entra al Registro Nacional de Bases de Datos a preguntar, ¿voy a preguntar si Comcel tiene mis datos? Pues no lo va a poder hacer porque no vamos a tener las bases de datos en ese registro. Adicionalmente, el registro es un mecanismo para poner en conocimiento de la superintendencia los incidentes de seguridad. Como todos ustedes saben, la Ley 81 estableció que tanto responsables como encargados de tratamiento deben reportarle a la superintendencia cuando se presenten incidentes de seguridad que pongan en riesgo la información de las personas en sus bases de datos. Digamos que en el registro está contemplada la forma y la opción para que hagan ese reporte de incidentes pues, de manera más rápida. Acá, el responsable del tratamiento no tiene que enviar, cargar o entregar a las SIC sus bases de datos con información personal. Es tan recurrente la pregunta que ya la ponemos en una diapositiva. El decreto 886 entonces contempla unos términos para actualizar la información en el Registro Nacional de Bases de Datos. Por ejemplo, primero, hablamos de la actualización de esas bases de datos registradas cuando se realicen cambios sustanciales en la información que ya registraron en esas bases. Esa actualización debe hacerse dentro de los 10 primeros días hábiles de cada mes a partir de que inscriban su base de datos.
Ya más adelante les voy a contar qué considera la superintendencia como un cambio sustancial en sus bases de datos que tienen que reportar dentro de los 10 primeros días hábiles de cada mes. Obviamente eso una vez inscriban su base de datos o registren su base de datos. La actualización también se debe hacer anualmente entre el 2 de enero y el 31 de marzo a partir del 2018. Es decir que si ustedes tienen una base, bueno, tienen en esa misma base, no sé, digamos como diariamente entran titulares a esa base, digamos que no vamos a estar pidiéndoles a ustedes que diariamente actualicen esa información. Entonces esa base de datos pues va a cambiar y anualmente van a poder hacer esa actualización de esa base de datos que ustedes ya escribieron. Y las fechas para hacer esa actualización serán entre el 2 de enero y el 31 de marzo. Después del 31 de marzo ya podrán hacer ese tipo de actualizaciones. Dentro de los 15 primeros días hábiles de los meses de febrero y agosto de cada año, a partir de la inscripción de sus bases de datos, le deben reportar a la superintendencia la información sobre los reclamos que presenten los titulares, sobre los reclamos relacionados con el ejercicio de su derecho a datos. Es decir, si una persona se acercó a su organización a decir, por favor eliminen mi información porque yo no lo autoricé, entonces esos son los reclamos que ustedes van a tener que categorizar, organizar para reportárselos a la superintendencia semestre vencido. Es decir, en el primer semestre del 2017 nos van a tener que reportar la información del segundo semestre del 2016. Es decir, todos los reclamos que presentaron los titulares el segundo semestre del 2016 van a tener que reportar esa información a la superintendencia el primer semestre del 2017 dentro de los 15 primeros días hábiles de los meses de febrero y agosto. ¿Qué consideramos cambios sustanciales? Cuando cambia la finalidad de la información que se está tratando, ustedes que reposan sus bases. Entonces, como les decía, el principio de finalidad señala que esa información que ustedes recolectan en sus bases de datos debe obedecer a una finalidad específica. Y ustedes al momento de registrar las bases, entonces señalan, yo utilizo esta información para tal finalidad, una clasificación que ya está establecida en el registro. Pero resulta que esa información yo ya no la utilizo para esto, sino que también la utilizo para otra cosa. Entonces ese es un tipo de cambio sustancial que van a tener que actualizar dentro de los 10 primeros días hábiles, como dice acá, de cada mes. Cuando se agrega un encargado del tratamiento, entonces resulta que mi organización como responsable del tratamiento no le entregaba a ningún tercero para que hiciera algún tratamiento específico de la información al momento de hacer el registro. Pero resulta que después de que ya registré mi base, pues encontré la necesidad de entregarle mi información a un tercero para que hiciera algún tipo de actividad, entonces lo tengo que agregar en el Registro Nacional de Bases de Datos, tengo que agregarle todos los datos que pide el registro. Cuando cambian los canales de atención al titular, el registro les pide en un primer momento que nos digan cuáles son los canales que ustedes tienen dispuestos para atender a los titulares cuando se presentan estas solicitudes de conocimiento, actualización, rectificación o eliminación de su información. Entonces, como ya nos dijeron cuáles eran esos canales de atención, pues si ustedes llegan a cambiarlos, obviamente van a tener que informárnoslo, porque digamos que una de las principales funciones que va a cumplir este registro frente a los titulares, que somos todos podemos acceder a ese registro, es que cada uno de esos titulares conozca esos canales que tiene dispuesta cada organización. Entonces, si yo como titular digo, voy a mirar qué canales tiene, no sé, una empresa X para yo poder ejercer mi derecho, pues puedo ingresar al registro y mirar cuáles son los canales que tiene dispuestos. Y si eso cambia, van a tener que actualizarlo dentro de los 10 días, de los primeros 10 días hábiles del mes. Cuando cambia la clasificación o el tipo de datos que ustedes tienen en sus bases, entonces resulta que yo en mi base solamente tenía datos públicos, el nombre y la cédula de una persona. En un momento a otro le agregué la enfermedad que tenía esa persona. Eso ya me cambió de dato público a dato sensible y por tal razón es un cambio sustancial que tengo que reportar. Cuando cambian las medidas de seguridad, la información que ustedes implementan en sus bases. Cuando hicieron el registro, dijeron que tenían unas medidas, pero después, pues, dentro de su proceso de adaptación a la ley, dijeron, bueno, podemos establecer otras medidas más, como para garantizar un poco más la protección de esa información, entonces le van a agregar unas medidas en el registro de su base. Cuando cambia la política de tratamiento, otra de las finalidades que cumple este registro es que cada uno de los titulares que ingrese a este registro se va a dar cuenta cuál es la política de cada una de sus organizaciones, que como les digo ya debe estar implementada y aplicándose. Entonces, cada uno de los titulares va a poder ingresar a la política de tratamiento de Concel, de Carvajal, por ejemplo.
de cualquiera de las empresas va a poder ver esa política de tratamiento, porque como les digo, este es el único documento que pide la superintendencia que cargue en el registro. Y cuando se hace transferencia y transmisión internacional de datos personales, la transferencia implica una entrega de información de un responsable en el país a un responsable en otro país, transferencia internacional. Y la transmisión internacional implica una entrega de información de un responsable en el país a un encargado en otro país. Entonces, como les conté, el encargado es el que hace el tratamiento por cuenta de, pero ese encargado resulta que no está acá en Colombia, sino en otro país. Entonces, ahí opera la transmisión internacional de los datos. Y, por ejemplo, si yo, al momento de hacer el registro, no hacía ningún tipo de transferencia internacional ni transmisión internacional, lo puedo hacer, digamos, lo dejo así, pero si en algún momento existe la obligación de hacer una transferencia a una empresa en Ecuador, pues eso tengo que realizarlo en el registro. Como les comentaba, entonces, el registro también es un mecanismo para que nos reporten los incidentes de seguridad. ¿Qué es un incidente de seguridad? Es una violación a los códigos de seguridad o pérdida, robo o acceso no autorizado de información de una base de datos que administra la organización como responsable del tratamiento o el encargado del tratamiento, que deberán reportarse en el registro dentro de los 15 días hábiles siguientes al momento en que se detecten y sean puestos en conocimiento de la persona o el encargado. No les estamos pidiendo que sea el momento en que se produce el incidente de seguridad, porque como sabemos que pues, muchas veces no se sabe la fecha exacta en que ocurrió el incidente, pero sí les pedimos la fecha en que se tiene conocimiento de ese incidente. Por último, tenemos las bases de datos nuevas, es decir, las bases de datos creadas después del 8 de noviembre de 2015. El plazo para la inscripción de esas bases de datos nuevas va a ser dentro de los 2 meses siguientes contados a partir de su creación. Es decir, que si ustedes crean una base de datos en diciembre de este año y ya registraron todas sus bases de datos al 8 de noviembre de este año, esa que crearon en diciembre, pues ustedes tienen 2 meses para registrarla en el registro. Hasta aquí ya digamos, el acercamiento teórico al tema. Ya vamos a entrar entonces a ver un poco más práctico el registro. Muchas gracias por su atención. Bueno, buenos días. Era bien importante tener claro ese tema conceptual dentro del ámbito jurídico y conceptual en el tema de las leyes 1266 y 1581. Una vez ya tenemos esos conceptos claros, yo entro en materia, digámoslo así, contándoles sobre el tema de registro, que es el deber que en este momento nos atañe aquí a todos los empresarios que asistieron a este evento. Quiero que tengan en cuenta lo siguiente. Nosotros en este momento en la circular externa vimos unos plazos sugeridos. Esos plazos sugeridos son por la terminación de los últimos dígitos del NIF. De manera trimestral se dividió la vigencia completa en 4 trimestres. En este momento la finalización de la vigencia es el 8 de noviembre del 2016. Debemos tener en cuenta que nosotros para llegar a hacer el proceso de registro tenemos que hacer un trabajo previo. Ese trabajo previo es bastante importante porque es el que más tiempo nos va a tomar. Cuando nosotros llegamos a la URL de la página de la Superintendencia de Industria y Comercio, ya tenemos que haber hecho un inventario completo de las bases de datos nuestras. Quiero poner en conocimiento de ustedes un canal de atención a través del cual la Superintendencia les va a brindar una ayuda bien importante en el tema de registro a través de un correo electrónico con el cual ustedes se pueden comunicar con nosotros y todas las preguntas relacionadas con el tema de registro las podemos ir solucionando allí sobre la marcha. El correo, si quieren tomar nota de él, es soporte RNBD de Registro Nacional de Bases de Datos, soporte rnbd@sic.gov.co. Este canal que tenemos habilitado les va a ayudar a ustedes muchísimo en las inquietudes que se les presenten en este proceso de registro. Ha sido bastante efectivo en las
con todas las empresas que ya han iniciado el proceso de registro. Como dato curioso, les cuento que como buenos colombianos que dejamos todo para última hora, en este momento de las casi 450.000 empresas que tienen la obligación de llevar a cabo este proceso y que finaliza la vigencia el 8 de noviembre, tenemos en este momento inscritas solamente el 1% de las empresas. ¿Qué quiere decir eso? Que a pesar de que la superintendencia ha habilitado para ustedes una plataforma bastante robusta, con unos servidores bastante robustos, no sabemos exactamente en el momento en que la última semana todos estén ingresando qué pueda suceder. Entonces yo les quiero recomendar que faltando 2 meses larguitos para que se finalice este proceso, hagamos la tarea y comencemos de una vez para no dejar para la última semana este tema. Ustedes saben que posterior a esa fecha ya la superintendencia comienza a tomar otro tipo de medidas diferentes. Entonces, en ese correo, como les digo, podemos atender esas inquietudes que tengan. Adicionalmente, dentro de la página de la CIF hay 3 herramientas claves para ustedes para comenzar a hacer el análisis de la información que ustedes tienen en sus organizaciones. Si quieren tomar nota también, es el video tutorial, es el manual de ayuda y las preguntas frecuentes. ¿De dónde sale esto? Básicamente de todas las inquietudes que han tenido las empresas en el proceso de registro, y ahí está prácticamente la totalidad de lo que nos ha salido en las diferentes capacitaciones que hemos dado en todo el territorio nacional. Entonces es bien importante que ustedes lean esas ayudas, es súper importante. Adicional a eso, digamos, como me imagino que deben estar empresas de múltiples sectores acá, están la guía de responsabilidad demostrada, la guía de videovigilancia, que me imagino que a muchos también tendrán muchas inquietudes sobre ese tema, la guía de Cloud Computing o información en la nube, y la guía de protección de niños y adolescentes. Esas 4 guías también las encuentran en la página web de la superintendencia. Entonces, como les hablaba hace un momento, ese trabajo previo que ustedes deben ir haciendo es básicamente ir haciendo un alistamiento de la información que ustedes tienen al interior de la empresa, y tienen que hacer un análisis de cómo es esa trazabilidad de la información y de los datos al interior en cada una de las áreas que nos atañen. Entonces, cuando ustedes comienzan a hacer ese análisis y comienzan a mirar exactamente desde que recogemos la información hasta que eliminamos la información o le damos un uso final, cómo es ese proceso, qué áreas están involucradas, de qué manera le están dando tratamiento, bajo qué finalidad cada área lo está haciendo. Entonces esa clasificación es bien importante. Como lo dijo la doctora Diana hace un momento, la pregunta más frecuente que nos hacen es ¿en qué formato debemos nosotros subir las bases de datos? Entonces tengan en cuenta lo siguiente: el Registro Nacional de Bases de Datos no les pide a los empresarios que suban bases de datos. Lo que se les está pidiendo es que ustedes clasifiquen su información, y una vez clasifiquen la información en los 11 pasos que les voy a mostrar en un momento, ustedes lo que van a hacer es tipificar eso, clasificarlo, ¿sí? Y decirnos: nosotros tenemos este tipo de información, pero no tienen que subir ninguna base de datos. El único documento que tenemos que subir es la política de tratamiento de datos, de resto no más. Las bases de datos son de ustedes, a la superintendencia no le interesa tener esa información. Es básicamente, a nosotros nos interesa qué tipo de información es la que manejan tanto los empresarios como las personas naturales y las entidades públicas posteriores. En este momento, la fase que finaliza el 8 de noviembre es básicamente empresas, personas jurídicas que están inscritas en Cámara de Comercio, básicamente eso, y empresas de economía mixta. Entonces, debemos tener en cuenta que en esas consideraciones previas, el correo electrónico que nosotros vamos a utilizar para iniciar el proceso de registro es el correo de notificación judicial. Ustedes saben que cuando nos inscribimos en Cámara de Comercio, inscribimos un correo para iniciar ese proceso de registro, y ese correo debe ser sí o sí el de notificación judicial. Si en un momento dado, como nos ha pasado con muy pocas empresas, ese correo no les permite iniciar ese proceso de registro,
al correo que yo les di al principio. En ese correo nos escriben y nosotros ante Confecámaras les ayudamos en el proceso de tal manera que les pueda dejar acceder. Hay ocasiones en las cuales está el correo comercial u otro tipo de correo. El número de matrícula de la sociedad, la ciudad de la Cámara de Comercio donde se realizó la inscripción y quién tiene la administración de ese correo. Esa información debemos tenerla lista. Asimismo, el inventario de las bases de datos. Entonces debemos analizar qué áreas están involucradas en el uso de esa información, cómo lo están haciendo, para qué finalidad, si lo mantenemos en medios físicos o medios electrónicos o bases de datos automatizadas. Ustedes saben que son muy diferentes las medidas de seguridad que yo voy a tener para un cajón o un archivador en el cual guardo unas hojas de vida a una información que yo tengo subido en la nube con un encargado y que ese encargado también debe tener determinadas medidas de seguridad. Entonces, debemos tener en cuenta eso, medios si son físicos o electrónicos, la cantidad de bases de datos personales que tenemos, la información detallada de los canales. Estos canales, para que lo tengamos en cuenta, son los canales a través de los cuales las organizaciones van a brindar soporte a las quejas, peticiones y reclamos que hagan los titulares de la información relacionadas con la violación de algún derecho de protección de datos personales. Entonces, los canales habilitados, ya en un momento les voy a mostrar cuáles son los 7 tipos de canales que en este momento tenemos contemplados en el registro. Cuando nosotros ya tenemos esta información o este alistamiento previo, ingresamos a la URL de la SIC, que es www.sic.gov.co. En el micrositio de protección de datos personales, en el tercer espacio, ingresamos por Registro Nacional de Bases de Datos. Una vez ingresamos allí, nos aparece una pantalla donde están las ayudas de las cuales les hablé. Por favor, en el proceso de registro no lleguemos a ingresar a la página de la SIC si nosotros previamente no hemos leído esta información y no hemos hecho el alistamiento que les sugiero desde antes. Entonces está el video tutorial, preguntas frecuentes, manual de ayuda, la inscripción. Cuando nosotros vamos a iniciar el proceso, ingresamos por inscripción, y donde dice consulta de RNPD, allí podemos mirar cuáles son las empresas que a nivel nacional, independientemente del sector en el que se encuentre, han inscrito sus bases de datos, cuál es su política de tratamiento, qué tipos de bases de datos son las que manejan. Entonces allí pueden tener una especie de referente. No estoy diciendo con eso que la información que nos suben las empresas allí toda está bien subida, porque hay algunas empresas que han subido documentos que no tienen nada que ver con el tema de la política, por ejemplo, y esas empresas en su momento se les dará también un llamamiento. Nos aparece este pantallazo, ingresamos por Regístrese y nos va a aparecer esta pantalla. Allí nosotros vamos a tener la posibilidad de ingresar el correo de notificación judicial, que les comenté hace un momento. Por defecto ya nos aparece en esta fase, que es persona jurídica, el número de la matrícula mercantil y la ciudad de la Cámara de Comercio. Una vez nosotros ingresamos estos datos, le damos enviar consulta y una vez le enviamos la consulta, nos va a llegar al correo de notificación judicial tanto el usuario como la contraseña con la cual debemos llevar a cabo el proceso de registro. Nos ha pasado en algunas ocasiones que hay grupos económicos o grupos empresariales que manejan un solo correo de notificación judicial para varias empresas. Entonces, en ese proceso, lo que tenemos que hacer, ingresamos con ese usuario y contraseña la primera vez y hay una pantalla donde nos dice correo electrónico del responsable. Nosotros podemos cambiar ese correo electrónico, cerramos la sesión y sucesivamente lo vamos haciendo con el número de empresas que necesitamos y cada empresa va a tener su propio correo electrónico de ingreso. Los módulos que se habilitan para los empresarios en este momento son el módulo de Registro Nacional de Bases de Datos, inscripción de bases de datos y la administración de usuarios. Esos son los dos módulos que nos aparecen allí. Nosotros vamos a tener la posibilidad
de ingresar los usuarios con la información de tipo de documento, número de documento, nombre de usuario y correo electrónico. El tipo de usuarios que nosotros podemos crear para el Registro Nacional de Bases de Datos va a depender de la estructura y el tamaño de las empresas. Ejemplo, nosotros tenemos 3 tipos de usuarios en este proceso: el usuario responsable, el usuario administrador y el usuario operativo. El usuario responsable es uno solo. El usuario responsable es el usuario de la organización, de la empresa o de la persona natural que decide sobre las bases de datos. El usuario administrador, perdón, me devuelvo, en el usuario responsable es uno solo, solamente puede haber un usuario responsable. El usuario administrador y el usuario operativo pueden ser N cantidad, la que nosotros necesitemos. Hay empresas que por su estructura, por su tamaño, necesitan obligatoriamente tener N cantidad de usuarios administradores y muchísimos usuarios operativos. Los únicos 2 usuarios que pueden realizar el proceso de finalización para nosotros quiere decir obtener un radicado de una base de datos ante la Superintendencia de Industria y Comercio, son el responsable y el administrador. Los usuarios operativos no pueden finalizar estas bases de datos, es decir, no pueden radicar, siempre tienen que hacerlo a través del usuario administrador o el usuario responsable. Entonces, en cuanto a estos 3 tipos de usuarios y el tamaño de las empresas que yo les decía hace un momento, ¿cómo se relacionan? Hay empresas que por su tamaño pequeño no necesitan tener ni usuarios administradores ni usuarios operativos, pero sí van a tener un único usuario responsable. Ese usuario responsable es el que va a realizar todo el proceso. Digamos, empresas donde solamente hay 3 personas, pues no necesitan delegar esas funciones en absolutamente nadie más, sino que ustedes mismos hacen el análisis de su información, ingresan el usuario responsable y él es el que va a llevar a cabo todo el proceso en todas las bases de datos de la empresa, ¿sí? Normalmente nos salen muchas inquietudes relacionadas, por ejemplo, con ese correo de notificación judicial que ya les comenté cómo se soluciona ese tema. Recuerden que la superintendencia pues, no está en la obligación de llevar a cabo ese proceso ante Confecámaras, pero cuando les suceda que no pueden ingresar, ustedes nos escriben a ese correo y con mucho gusto nosotros les colaboramos haciendo que Confecámaras realice el cambio para que ustedes puedan llevar a cabo el ingreso. A veces no valida el número de la matrícula mercantil. ¿Por qué no la valida? Ustedes tienen que ingresar a la página del RUES. Cuando ustedes ingresan a la página del RUES, allí ingresan el número del NID de ustedes o el nombre o la razón social y allá les aparece exactamente el número de la matrícula mercantil tal cual como la deben ingresar acá. ¿Por qué? Porque básicamente la fuente que nosotros trabajamos en este momento de información para validar los datos es Confecámaras y el RUES, por eso debe estar exactamente igual. Muchas empresas o varias empresas nos han dicho cuando le damos el número de matrícula mercantil no nos deja avanzar. Entonces tengan en cuenta que si no nos deja avanzar es porque no está escrita exactamente igual como está en el RUES. Esto nos ha pasado bastante en la ciudad de Medellín sobre todo. Las bases de datos no me dan la opción de modificar las bases de datos que yo necesito. En este momento, con el desarrollo que hemos llevado a cabo en esta plataforma, las bases de datos que son iniciadas y son finalizadas, es decir, que ustedes obtienen un radicado luego de que finalizamos el paso 11, se les otorga un número de radicado por esa base de datos, no pueden ser modificadas de manera inmediata. Entonces ustedes posteriormente deben hacer una actualización de la información o en su defecto, si esa base de datos definitivamente va a ser eliminada por una razón justificada, ustedes nos deben escribir al correo de soporte y nosotros les colaboramos con el tema de la eliminación si fue una equivocación en el momento de llevar a cabo el registro. A veces nos dicen, yo no tengo bases de datos personales. No necesariamente la información de datos personales tiene que ser datos que sean privados. Los datos públicos también son datos personales. Entonces el hecho de que nosotros tengamos
en un momento dado bases de datos de nuestros empleados, de nuestros clientes, de proveedores, son datos personales. Estas bases de datos todas deben ser registradas. Cuando nosotros llevamos a cabo el ejercicio práctico, entonces, como decíamos hace un momento, se van a habilitar 2 módulos para este proceso. En esos módulos, nosotros lo primero que vamos a hacer cuando iniciamos el proceso de registro es determinar cuántas bases de datos. Como ya hemos hecho el ejercicio previo del inventario, vamos a decir, en este caso por ejemplo, ahí pusimos 2 bases de datos. Si nos damos cuenta, ahí aparece una que está pendiente y otra que es de nómina, a la cual solamente se le ha dado el nombre de nómina y se ha radicado la de nómina. En la parte izquierda, donde dice el número de radicado CIR, aparece el número del radicado de esa base de datos de nómina. Posteriormente se le está haciendo una actualización, que es el registro que está debajo, y hay una que está pendiente por generarle el nombre. Las empresas por lo general, en su gran mayoría, tienen bases de datos de proveedores, nómina y clientes. Obviamente que hay empresas que tienen cientos o miles de bases de datos, pero por lo general tienen este tipo de bases de datos. Una vez nosotros ingresamos la cantidad de bases de datos e iniciamos el registro de alguna de estas, vamos a pasar al tema de la finalidad de las bases de datos, es decir, ¿para qué la vamos a utilizar? Entonces, en este caso el ejemplo es una base de datos de clientes. En esos clientes nosotros podemos hacer, por ejemplo, prospección comercial, o la podemos utilizar para diversos usos relacionados con el nombre de esa base de datos. Puede ser gestión comercial, puede ser relaciones comerciales, puede ser CRM, puede ser, bueno, hay múltiples fines. Nosotros debemos seleccionar esa finalidad y una vez la seleccionamos siempre nos va a aparecer el botón de agregar finalidad. Siempre que nos aparezca este botón debemos agregar esa finalidad, de lo contrario no nos deja continuar en el siguiente paso. Hay una pregunta en este formulario que nos dice: ¿existe alguna norma que le obligue a realizar tratamiento de estos datos? No necesariamente, aquí no estamos hablando que tenemos que poner la ley 1266 con la 1581. Está relacionado, por ejemplo, si fuera un ejemplo con una base de datos de nómina, relacionado con la ley 100 del 93. Entonces, por ejemplo, ahí nos dice tipo de norma a seleccionar, tipo de norma de la base de datos. Entonces, si es un decreto, si es un decreto de ley, si es una circular, el número de la norma y el año de expedición. Si no tenemos ninguna ley que nos obligue por el ámbito de esta base de datos, no hay necesidad de ponerla y nos deja continuar. En el siguiente paso, que sería el tema del encargado de tratamiento, debemos tener en cuenta el concepto del cual nos hablaba hace un momento la doctora Diana Gil, y es el responsable y el encargado. Esa denominación tenemos que tenerla clara para no confundirnos. Normalmente a nosotros siempre nos preguntan: venga, y el encargado, yo voy a nombrar a una persona del área contable como encargado. No, recordemos lo siguiente: el responsable como tal es la empresa o la persona natural que decide sobre esa base de datos, y el encargado es un tercero que por mandato de este responsable realiza un tratamiento de esa base de datos. El ejemplo del call center que se pone, el ejemplo de un outsourcing de nómina, el ejemplo de un outsourcing de proyectos, o todos los outsourcing que nosotros trabajamos, por ejemplo, ellos son encargados. Nosotros le decimos a veces a algunas empresas: necesitamos que nos hagan un tratamiento, una prospección comercial de esta base de datos. Esa empresa, por mandato de ustedes, es decir, del responsable de la empresa, ya entramos a mirar una figura adicional, que es el tema de la transferencia de datos, la transmisión y la cesión. Entonces, recordemos que en la parte, la transferencia hace referencia a la transmisión de la información de responsable a responsable a nivel internacional. La transmisión hace relación a la transmisión de la información de un responsable a un encargado, y la cesión de responsable a responsable, pero aquí a nivel nacional. Esos conceptos están puestos también dentro de las ayudas en las cuales ya les enuncié desde un principio, para que lo podamos leer antes de iniciar el proceso.
Entonces, en los formularios tanto de transferencia, transmisión y sesión, básicamente vamos a encontrar la misma información del cedente y del cesionario, y en este proceso nos va a pedir que agreguemos inicialmente, si lo vamos a hacer de manera individual, el primer encargado. Posteriormente, si vamos a agregar más encargados, nos va solicitando la información y aquí nos pide los canales de atención al titular. Esos canales, entonces, como les decía en un principio, los canales son los medios a través de los cuales ustedes van a tener atender todas las PQRs de los usuarios en materia de protección de datos. Entonces, los tipos de canales que nosotros tenemos allí los podemos agregar de manera individual, también como el encargado, o lo podemos agregar en un listado de canales de manera colectiva. Allí están los tipos de canales que nosotros tenemos habilitados. Entonces está el aplicativo móvil, el correo electrónico, el fax, punto de atención personal, el sitio web, el teléfono fijo o el teléfono móvil. Hay empresas que tienen habilitados todos los canales para este fin. Entonces lo podemos agregar como un listado de canales, de una vez los agregamos todos. Posteriormente, esos canales nosotros los podemos agregar ya sea para el responsable o ya sea para el encargado, porque recordemos una cosa: cuando la estructura empresarial de nosotros es pequeña y solamente se inscribe el responsable, es decir, no vamos a tercerizarle a nadie la función de tratamiento de nuestras bases de datos, y nosotros escribimos solamente el responsable, entonces agregamos los canales para el responsable. Si agregamos a los encargados, tenemos que agregarle los canales de tratamiento a través de los cuales se va a dar la atención de las PQRs, también de los encargados. Si nosotros no agregamos al responsable y al encargado los canales, no nos va a dejar continuar en el procedimiento. Entonces tengámoslo en cuenta. Aquí en esta pantalla, donde están las líneas rojas, nos debería aparecer el botón continuar. ¿Por qué no nos aparece el botón continuar? Porque nosotros solamente agregamos los canales del responsable, del encargado no las agregamos. Entonces, aquí ya en este momento allí no nos aparecía el botón continuar. Ya cuando nosotros agregamos el responsable del tratamiento y el encargado, nos genera el botón continuar. Y pasamos al paso 3. En el paso 3 está donde nos solicita el único documento que realmente tenemos que subir como empresarios, que es la política de tratamiento de datos. Recordemos eso, no hay más documentos que se deban subir. En este caso, tiene que ser en un archivo PDF para que podamos continuar. Cargamos el archivo y le damos agregar política. De lo contrario, si no le damos agregar, no nos deja continuar. Allí nosotros la política debemos agregársela tanto al responsable como al encargado. En este momento, a la fecha, la plataforma nos exige que nosotros, las personas con las que llevemos a cabo un contrato de tratamiento de información y le demos ese mandato a un encargado, ese encargado tiene que tener su propia política, le debemos exigir esa política. Entonces hay que cargar inicialmente política del responsable y política del encargado. La forma de tratamiento, les hablaba en un principio que las bases de datos que nosotros tenemos en la empresa pueden ser o físicas o automatizadas. En el caso de cuando nosotros seleccionamos bases de datos automatizadas, nos preguntan, ¿las tenemos en un computador personal, en un servidor externo a cargo de un tercero, en un servidor externo propio o en un servidor propio? Allí nosotros podemos seleccionar cualquiera de estas opciones y de acuerdo a eso es que nosotros vamos posteriormente a mirar qué medidas de seguridad deben aplicar según si son bases de datos automatizadas o bases de datos físicas, que son completamente distintas.
Cuando ya seleccionamos nosotros y clasificamos esa base de datos y le damos la ubicación, posteriormente nos va a pedir la información contenida en la base de datos. Entonces, de acuerdo a esa información que nosotros tengamos dentro de las bases de datos, que nosotros lo que vamos a hacer es clasificarla, nos van a aparecer posterior a esto unas medidas de seguridad, es decir, van a estar completamente relacionadas. Esas medidas de seguridad son medidas sugeridas para los empresarios. Se les debe decir, usted en este momento tiene información de niños menores de 18 años o personas, digamos en una clínica o algo así, personas con VIH, personas con cáncer. Es información sensible la que se maneja allí. Por tanto, es responsabilidad de las empresas tener las medidas ajustadas a ese tipo de información. Entonces nosotros miramos, clasificamos esa información y decimos la información contenida según datos generales, según los datos de identificación, según otro tipo de datos, y le damos esa clasificación. Posteriormente nos aparece el tipo de medidas de seguridad para esta información. Entonces, cuando nosotros ingresamos o vamos a chulear las medidas de información, le estamos diciendo a la Superintendencia de Industria y Comercio, esta es la radiografía a la fecha de lo que tienen mis bases de datos. Es decir, esas son mis medidas de seguridad. Posteriormente, para efectos de una investigación o lo que sea, ustedes deben tener en cuenta que deben ir mejorando esas medidas de información de acuerdo a lo que sugiere el Registro Nacional de Bases de Datos, para que no se presenten fugas de información y posteriormente pues, se pueda complicar el tema en cuanto a eso. Entonces ingresamos esas medidas de seguridad, continuamos y llegamos a la autorización del titular. A la fecha, la información que se trata, excepto los datos públicos, debemos contar nosotros con la autorización del titular. Entonces allí nos dice, ¿cuenta con la autorización del titular? Sí, en algunos casos, o no. Y nos dice de qué forma ustedes obtuvieron esa información. Entonces allí nos aparece si la obtuvimos por fuentes de acceso público, por un tercero o directamente recolectado del titular. Seleccionamos alguna de esas y allí nos van a aparecer también unas causales de exoneración, es decir, los motivos por los cuales no se requieren autorizaciones, y nos despliega esas causales de exoneración. Cuando son casos de urgencia médica, una persona que entra por urgencias y necesita automáticamente que lo operen o le hagan algún tipo de cirugía, y allí están las otras causales que ustedes pueden encontrar cuando despliegan la grilla. Debemos agregar esa causal de exoneración y decirle a la superintendencia el por qué no tenemos esa autorización, si lo que elegimos fue la opción de algunos casos o no, y podemos escoger también varias opciones o varias causales. Entonces decíamos que la forma de obtención de los datos, si es de acceso público, por un tercero o recolectado por un titular. Ya en ese momento nosotros agregamos esa información para poder continuar y pasamos al tema de transferencia internacional de datos. Como les decía hace un momento, la transferencia hace referencia a entregar información de un responsable a un responsable a nivel internacional. Si realizamos la transferencia internacional de datos y agregamos el destinatario, vamos a encontrar los formularios donde nos muestra la información que debemos ingresar del cedente y del cesionario. Agregamos el destinatario y aquí nos va a mostrar también las causales de exoneración cuando no se necesita y debemos contar con la declaración de conformidad. La declaración de conformidad es el documento que emite la Superintendencia de Industria y Comercio a través de la delegatura y que se puede en un momento solicitar por parte de ustedes ante la delegatura. Agregamos entonces nosotros el destinatario. Los formularios básicamente de transferencia, de transmisión y cesión son muy similares. Allí siempre nos va a preguntar si contamos con esa declaración de conformidad y pasamos el tema de transferencia
y siempre debemos agregarle la información que nosotros subimos en los formularios para que nos deje continuar. En el tema de sesión, como decíamos hace un momento, es la transferencia de la información de un responsable a un responsable aquí a nivel nacional. Cuando nosotros vamos a finalizar el registro, estos 11 pasos de los cuales acabamos de hablar, son 11 pasos que se deben llevar a cabo por cada base de datos, entonces debemos tenerlo en cuenta. La información, la política que nosotros subimos, la debemos subir para cada base de datos. Cuando nosotros le damos finalizar el registro, allí se genera el radicado. Ese radicado es el que nos va a decir, señores Superintendencia de Industria y Comercio, ya nosotros finalizamos esta base de datos, ya la tenemos radicada ante ustedes. El reporte de novedades y reclamos, como lo dijo la doctora Diana Aguirre hace un momento, tiene unos vencimientos, nosotros debemos subirlos en esos plazos que se ajustan a lo que exige el Registro Nacional de Bases de Datos. Allí nosotros vamos a incluir esos reclamos, en qué año se dieron, cuál es el periodo que estamos reportando. Eso se genera semestre vencido, nosotros realizamos el reporte y allí tipificamos el tipo de reclamo que se lleva a cabo, respecto de qué tipo de información está la reclamación que se llevó a cabo, y debemos agregarla. Entonces allí nos aparecen reclamos presentados por los titulares de bases de datos, agregamos la información, cantidad de reclamos, por ejemplo, si se afectó cantidad de reclamos es el número de reclamos, y allí ingresamos también la información de a cuántas personas afectamos con esta reclamación y agregamos la información. Igual sucede con los incidentes de seguridad, que también nos aparece en la opción 14. Los incidentes de seguridad debemos sí o sí registrarlos en las fechas establecidas. Allí nos pide las causales de esos incidentes de seguridad, el tipo de incidente, la fecha del incidente, la fecha en que se puso en conocimiento. Nosotros sabemos que los incidentes de seguridad informáticos muchas veces no los detectamos en el momento en que suceden, sino los podemos detectar 3 meses después. Igual debemos reportar esos incidentes. Esas causales del incidente, si fueron daños físicos, si fue por robo, por el motivo que sea, allá la grilla nos permite desplegar esta información y qué tipo de información se encuentra comprometida. Entonces, si fueron datos generales, datos de identificación, datos sensibles o fueron otro tipo de datos. Ingresamos la información y allí básicamente finalizamos el ejercicio. Si gustan las preguntas que requieran hacer, tanto del ámbito jurídico como del tema del ejercicio práctico del Registro Nacional, con mucho gusto las atendemos inmediatamente. Les quiero recordar que la presentación va a quedar colgada en la página web de la Cámara de Comercio de Cali, y también el video estamos transmitiendo en este momento por streaming en otra sala. Entonces, pues quisiera que vayan levantando la mano quienes tengan preguntas, y en este orden vamos dando la palabra. Gracias, buenos días. Usted indicaba ahora que en la pantalla o en los pasos se sube el número de bases de datos y por cada base de datos va la política. Mi pregunta es, ¿entonces se debe tener política por cada tipo de base de datos o puede ser una sola política pero se sube 3 veces? No, la política de tratamiento es por la organización, no por cada base de datos. Tienen que subir la misma política de la organización en la medida que hagan el registro de cada una de sus bases. Gracias. Y la segunda pregunta es, en el caso de que una de las bases de datos sea la de clientes, y esos clientes son personas jurídicas, allá hay una pregunta que dice si se obtuvo la autorización o no. Allí, ¿cómo se maneja el tema de la autorización? La información de las personas jurídicas, como ustedes saben, no la protege la ley, entonces no tienen que registrarla en el registro. ¿Está entre los exonerados? No, como no la protege la ley, no necesitamos conocer si existe o no existe, o si ustedes le hacen tratamiento a esa información de las personas jurídicas. Yo que les recomiendo que tengan 2 bases de datos, una con personas jurídicas y otra con personas naturales, porque lo que a la superintendencia le interesa conocer es la información de personas naturales. Ahora, si la base no se puede desagregar o dividir,
Entonces cuenten cuántas personas naturales hay en esa base de datos y díganos esa cantidad de personas naturales y las jurídicas no las tengan en cuenta. Gracias. Tenemos una pregunta que hace una persona que está viendo la transmisión por streaming. ¿Puedo registrar mis bases de datos con el usuario responsable? Si la respuesta es sí, ¿cómo elimino al usuario administrador? Entonces, hay que tener en cuenta, si le entendí la pregunta, la persona que se registra es el responsable, el encargado como tal no se registra. El responsable inicia la inscripción y posteriormente él inscribe a sus encargados, pero el encargado como tal no se registra directamente. ¿Sí? Digamos que para complementar, el usuario responsable es la organización que es la responsable del tratamiento. El usuario administrador es no sé, es el sujeto que se sienta, digamos, a hacer ese registro. Entonces, ¿quién puede, lo que les explicaba Diego, quién puede finalizar el registro de las bases? El usuario responsable, pues obviamente tiene que haber una persona ahí diciendo sí, finalizo, o el usuario administrador. El usuario operativo, ¿qué hace? Puede llenar toda la información anterior y quedarse hasta ese paso antes de finalizar. ¿Por qué? La idea sería que ese usuario administrador, que tiene que, pues, digamos que entendemos nosotros que sea así dentro de la organización, el usuario administrador, que tiene que ser alguien en un rango superior, va a aprobar lo que está diciendo el operativo, porque el operativo a veces no sabe, a veces no conoce, bueno, entonces el usuario administrador, lo ideal, y el responsable, lo ideal sería que mirara si toda esa información que incluyó ese operativo está bien y finalizar ahí sí el registro, que como ustedes saben finaliza con el número de erradicación y que después de ese número de erradicación no es posible ni eliminar ni actualizar la información. Entonces por eso es importante que hagan esa revisión previa antes de darle y finalizar ese registro. No sé si contesté la pregunta. Buenos días. Tengo dos preguntas. La primera es acerca de los incidentes de seguridad. ¿Qué tipo de sanciones se dan cuando se han presentado incidentes de seguridad? Por ejemplo, uno detecta un incidente, una fuga de información 3 meses después, entonces cuando uno lo va a reportar, pues ya es extemporáneo. Entonces, ¿ahí qué sucedería? Y la segunda pregunta es respecto a los encargados de tratamiento. ¿Hay algún tipo de responsabilidad por realizar tratamientos sin que se encuentre las bases de datos registradas? Como el responsable es el que se registra y es el que también hace el registro del encargado, el encargado recibe la base de datos y debe cerciorarse de que el responsable ya registró la base de datos. Bueno, pues contesto la segunda pregunta, no. La responsabilidad de hacer el registro está en cabeza del responsable del tratamiento. Los encargados no tienen que hacer ese registro y dentro de la ley no está establecido que estén obligados a revisar si ya el responsable registró en esa base de datos. Cada uno tiene sus deberes establecidos en la ley y no está contemplado que el encargado tenga que, antes de recibir una base de datos, mirar si está registrado o no. Obviamente si es un encargado que se preocupa por el cumplimiento de la ley puede hacerlo y puede, como les decía, entrar por el link de consulta de usuarios del RNBD y hacerlo. Pero en la ley no está establecido que es obligación para el encargado revisar eso antes de recibir esa base de datos del responsable. Y la anterior pregunta era relacionada con los incidentes de seguridad. Los incidentes de seguridad no, digamos que no está contemplado como una sanción para cuando se les presenten esos incidentes de seguridad. La superintendencia entiende que hay ocasiones en que no depende del responsable, que si el responsable ha desplegado todas las medidas de seguridad, que si el responsable ha hecho todo lo que está bajo su alcance y ha cumplido con todos los deberes establecidos en la ley, puede que se presenten fugas e incidentes de seguridad. Eso lo sabemos, existen hackers especializados en entrar a los software y robarse la información. Entonces no necesariamente la presentación, que se presente un incidente de seguridad dentro de su organización genera una sanción. ¿Cuándo se generaría una sanción? Cuando la superintendencia se da cuenta que el responsable no hizo nada. Entonces el responsable se dio cuenta, bueno, la organización de ustedes, cada uno de ustedes se dio cuenta que hubo un incidente, que se robaron toda la información, pero no hicimos nada. Nos quedamos quietos y dijimos, ay, reportémosle esto a la superintendencia y no cerramos el hueco, no le informamos a los funcionarios, no hicimos un cambio de claves de usuario, simplemente nos quedamos quieticos y le decimos a la superintendencia.
Si la superintendencia encuentra que esa fue la actitud un poco negligente de ese responsable, ahí sí hay lugar a sanciones. Tenemos otra pregunta del streaming y es: ¿las personas naturales inscritas en la Cámara de Comercio que manejan bases de datos para cuando inician en el proceso de inscripción, o es solo para personas jurídicas este registro? Está habilitado solamente para personas jurídicas de naturaleza privada inscritas en Cámara de Comercio y sociedades de economía mixta. Por el momento, ni entidades públicas ni personas naturales pueden ingresar al registro de esas bases de datos. Tengo tres preguntas. Una, cuando tenemos un servidor en la nube y lo administramos nosotros, ¿hay que reportar como si tuviéramos un tercero? Sí, digamos, por ejemplo, cuando nosotros contratamos con Amazon, con Microsoft, con alguien que nos presta un servicio de almacenamiento de información, debemos, digamos, en este momento la ley contempla que debemos solicitarle a ese tercero que nos presta ese servicio de almacenamiento la respectiva política. Ok. Otra es cuando tenemos estudiantes en una universidad o en un colegio, en una institución educativa, y tomamos los correos, no, aparte nombre, teléfono y correo, ¿sí? Si el correo es institucional, ¿pasaría a ser dato público o se tomaría como dato privado teniendo en cuenta que estos son menores? El correo institucional de los estudiantes es un dato público. Pues sí, podríamos contemplarlo como un dato público, que no tienen que tener autorización, pero tienen que cumplir el resto de obligaciones de la ley. Y la tercera sería un caso similar al anterior, en caso de tener Google o Microsoft, ¿sí?, para prestar los correos, el servicio de correo, ¿también tendría que registrarlos a ellos como un tercero? Sí, también serían encargados y tendríamos que pedir la política. Ok, muchas gracias. Para complementar el tema de la pregunta que hicieron hace un momento, el tema de personas naturales y entidades públicas, de pronto para su conocimiento, esa fase 2 la vamos a iniciar a partir de noviembre de este año, y la vigencia que van a tener también va a ser de un año completo y pues al parecer dividido en 4 trimestres. Otra pregunta por el streaming: ¿cómo puede manejarse la información siendo el responsable una agencia comercial? No sé a qué se refiere con cómo puede manejarse. Esperemos a ver si la persona puede subir para que haga la pregunta directamente. Nos explique mejor qué Bueno, entiende por manejarse. buenos días. Tengo dos preguntas. En el caso de tener una misma base en físico y también en un servidor, ¿tendría que reportar las dos? Sí, las dos para el registro son bases diferentes porque, como les comentaba Diego, se debe proteger con medidas de seguridad diferentes. No son las mismas medidas de seguridad para un cajón que para un software especializado. Entonces, sí son dos bases de datos, digamos, que tienen que registrar de manera diferente. En ese caso, si ustedes tienen la base de datos de clientes física y la base de datos de clientes automatizada, la pueden denominar así: base de datos clientes física, clientes automatizados. Okay. La segunda pregunta es, para el caso, por ejemplo, de entidades financieras o cooperativas donde tengan clientes que de momento están activos pero que cancelaron o que ya no hacen parte como tal de nuestra base de datos porque son clientes que quedaron a paz y salvo, por ejemplo, ¿esos clientes tendrían que seguirse reportando en esas bases? Aquí es importante que tengan en cuenta que dentro de la palabra tratamiento caben muchos otros verbos. Por ejemplo, simplemente la recolección, simplemente el almacenamiento. Si la ley o tus propias tablas de retención documental te obligan a ti a conservar esa información que ya no usas, pero que la tienes que tener ahí porque la ley te lo dice, porque tus tablas de retención documental te lo dicen, la tienes que registrar porque estás haciendo almacenamiento de esa información. Gracias. Otra pregunta por el streaming: si mis datos son físicos, ¿cómo hago para registrarlos? ¿Es el mismo tratamiento? Los datos físicos, como les comentamos, digamos, en el paso a paso, les va a preguntar qué medio de conservación, qué tipos de datos, etc. Es lo mismo.
las medidas de seguridad, las preguntas de medidas de seguridad que van a surgir de acuerdo a la información que clasificó anteriormente, pues sí van a ser diferentes, pero ya el sistema está, digamos que ya sabe qué medidas de seguridad preguntar en cada una de las bases. Hola, buenos días. Tengo dos preguntas. La primera es, si una sociedad está en liquidación, ¿es necesario hacer el Registro Nacional de Bases de Datos? Esa pregunta nos la han hecho mucho. En liquidación, sí, porque todavía está haciendo tratamiento de información. Digamos que acá lo que tienen que tener en cuenta es si están o no haciendo tratamiento y cuál es la finalidad para la que están haciendo ese tratamiento. Puede que una empresa en liquidación esté haciendo tratamiento para, no sé, el tema de las creencias de sus clientes. Igual están haciendo tratamiento y pues van a tener que registrar. Gracias. La segunda es, cuando uno envía el archivo muerto, por lo menos nosotros enviamos cajas con la información, pero no hacemos ningún tipo de relación de lo que está contenido, solamente ponemos, por ejemplo, el número del apartamento. Esa gente donde llevamos el archivo inactivo, ¿se constituye como un encargado? Si es un tercero que presta los servicios simplemente de archivo físico de la organización, es un encargado. Vale, muchas gracias. ¿Hay algún tipo de empresa que no esté obligada a reportar? Siempre que haga tratamiento de datos y esté dentro de los términos para el registro, tiene que Buenos días. Bueno, yo no sé si soy muy clara, pero yo quería conocer si hay algunas entidades autorizadas, además de la Cámara o de la SIC, que puedan administrar las bases con responsabilidad de que uno pueda acudir a ellas, si hay alguna reglamentación especial. No sé si llegué muy adelantada la charla. Gracias. Pues realmente no creo que se pueda, porque cada uno de ustedes es el que recolecta la información que necesita para lo que la necesita, la mantiene para lo que la necesita y la elimina cuando no la necesita. Entonces no creo que pueda existir una figura de un tercero que te administre a ti la base de datos simplemente y tú la puedas, o sea, ese tercero no, yo creo que no existe, o sea, no podría existir porque es que tú la recolectaste, tú como organización, me refiero, la recolectaste y la estás utilizando para lo que la recolectaste. Entonces no, para la comercialización, por decir algo, que se necesiten datos, pero lo requiera, por ejemplo, en la relación de mercadeo, que uno requiera datos y que no existan sino en bases administradas por una entidad especializada y responsable, por ejemplo, para mercadear, para poder tener contacto de clientes, para poder tener esa información, acceder a esa información porque la necesito de acuerdo a mi empresa. ¿Dónde puedo informar? ¿Tiene información pública exclusivamente? Cuando Diego les estaba explicando cuáles son las formas de obtener la autorización, digamos, el registro les pregunta, formas de obtener la información, ahí están las opciones de que ustedes digan, lo hice directamente del titular, o lo hice en una fuente de acceso público, o lo hice o por un tercero. Entonces ahí sí, digamos que aplica, yo accedí a la información de todas las personas que están en esa base porque el tercero me las entregó. Y ahí digamos que sería pues, la celebración de un contrato entre ese tercero y ustedes para que esa información que le está entregando ese tercero a ustedes, digamos que se entregue en cumplimiento de las disposiciones de la ley. ¿Sí contesté la pregunta? Buenos días. Tengo dos preguntas. Una, ahorita él nos hablaba en el registro que uno subía la política de tratamiento del responsable y la política de tratamiento del encargado. ¿Cómo uno obliga a un encargado a que le entregue la política cuando uno sabe que la empresa, pues, se me vuelve, ese encargado, ese proveedor se me vuelve tan importante para mí porque está dentro de, me administra la nómina, me administra la contabilidad? ¿Cómo lo obligo si yo sé que no la tiene? ¿Puedo continuar en el registro o no puedo continuar? Es decir, en este momento el registro exige que tanto los responsables como los encargados deben contar con su política, ¿sí? Entonces nosotros como responsables de esa información y que en un momento dado somos quienes vamos a entrar a responder por cualquier situación que se presente con esa información, yo debo en este momento contratar con los encargados que me brinden a mí esa posibilidad, que se ajusten a la ley. Entonces
En este momento prácticamente todas las empresas se están ajustando a la ley y están teniendo su propia política de tratamiento de información, ¿sí? Entonces, encargados y responsables sí o sí deben contar con la política. Y en el momento en que realiza la inscripción, hay que solicitarle al encargado su respectiva política. Por eso, yo estoy en el proceso del registro, sí, y ya llegó pues el momento, obviamente tengo que tener todo listo, pero sí, si llega ese encargado, ¿yo cómo hago? ¿Tengo algún permisito en el registro donde diga que está pendiente o algo, o no me deja continuar? Se podría cargar entonces la del responsable adhiriéndose a ese encargado a esa política del responsable. Okay. La otra pregunta es... Espérame un segundo para complementar la información. Okay. Lo que pasa es que en el registro existe la obligación, bueno, no en el registro, la ley obliga, como dice Diego, a que tanto responsable como encargado tengan su política. Entonces en el registro la idea era que fuera obligatorio cargar las dos políticas para poder continuar con el proceso. Se nos presentaron muchas inconformidades relacionadas con el tema que estás preguntando y nos dijeron, pero es que hay encargados que no, bueno. Entonces, por ahora se permite cargar la política del responsable en los dos, tanto para responsable como para encargado, para poder continuar. Vamos a trabajar en una actualización del registro para que, o estamos ya trabajando en esa actualización, para que no sea obligatorio cargar la política del encargado. Simplemente cargando la del responsable ya nos dejará continuar. Okay. La segunda pregunta es, en el tema de yo tener encargados en el exterior, en países donde son países no seguros porque no tienen la norma o la ley de protección de datos, pues ahí ¿qué hace la CID con uno? Ahí existen dos opciones. La primera es que digamos, esa entrega de esa información esté dentro de las excepciones previstas en la ley. ¿Cuándo se puede hacer transferencia de información a países que no garanticen niveles adecuados de protección? Digamos que el registro nos permite escoger esas causales de excepción. Entre ellas está contar con autorización del titular. Entonces, si el titular a mí me autorizó a hacer la transferencia de su información, la puedo hacer así sea un país que no garantice niveles adecuados. Si no está dentro de esas excepciones, entonces viene la segunda opción, que es pedirle a la superintendencia una declaración de conformidad de esa transferencia. Una declaración de conformidad que también estamos trabajando en ponerles a ustedes en la página los requisitos que estamos pidiendo para poder expedir esa declaración de conformidad, porque muchas veces nos entregan un derecho de petición y dicen, quiero hacer transferencia a Malasia, o no sé, bueno, cualquier país, y resulta que no nos aportan ni la legislación, ni nos aportan cuáles son las políticas de esa organización, para qué van a entregar esa información a otro país. Entonces estamos trabajando en que ustedes sepan cuál es la información que analiza la superintendencia al momento de expedir esas declaraciones de conformidad. Y ese es digamos, el número de erradicación que les pide el registro incluir. Cuando no están dentro de esas excepciones, pero hacen esa transferencia y no están dentro de esas excepciones ahí planteadas, entonces ¿qué tienen que hacer? Pedir la declaración. Si ya pidieron la declaración, se genera un número de erradicación interno de la superintendencia y ese es el que ustedes deben colocar en ese espacio que ustedes vieron ahí en ese paso. Los comerciantes que tienen empresas bajo el régimen simplificado también deben registrar sus bases de datos. Si están escritos en la cámara, sí. Son personas naturales, no. A partir de noviembre se va a abrir el registro para que se inscriban bases de datos tanto personas naturales como entidades públicas. En el caso del registro de las hojas de vida en las empresas, se requiere que los trabajadores acepten por escrito ese registro. Toda la información de la que hagan tratamiento debe contar con autorización, a menos que sean datos públicos. Si es la información de sus empleados, ellos deben autorizar a ustedes como organización responsable de tratamiento el tratamiento de esa información. Buenos días. Complementando esa pregunta anterior, me imagino que entonces esa expresión del titular es tanto tácita como expresa. Cuando es expresa, entonces tiene que darle por escrito al empleado, por ejemplo, el uso de datos biométricos o la filmación. Por ejemplo, muchas empresas que utilizan cámaras para controlar, pues, no sé, todo, y también el biométrico
para controlar el horario de entrada y salida? La autorización que entregan los titulares no puede ser tácita, siempre debe ser expresa. Lo que sí se puede hacer es obtenerla de distintas formas, no solamente por escrito, sino también mediante conductas inequívocas o de forma verbal. Por escrito, obviamente, pues ustedes hacen firmar el titular y eso es la más fácil. De forma verbal también lo pueden solicitar esa autorización y mediante conductas inequívocas que impliquen, o sea, que le hagan entender al responsable de manera razonable que el titular otorga autorización. Tengan mucho cuidado con estas figuras, tanto verbal como mediante conductas inequívocas, porque aquí lo importante es demostrar que tienen autorización. Entonces, independientemente de que ustedes la recolecten como quieran recolectarla, lo que tienen que hacer es demostrar que existe, porque el titular en cualquier momento va a acudir a ustedes por esos canales de atención y les va a decir: yo no autoricé. Ustedes tienen que decirle: mire, sí autorizó y acá tengo la prueba, que puede ser la grabación de una llamada, y la superintendencia igualmente también va a pedirles a ustedes la autorización y tienen que tenerla. Un ejemplo de conductas inequívocas: cuando yo voy a solicitar un empleo o estoy como aspirante en un cargo, yo entrego mi hoja de vida, obviamente entrego toda mi información personal, y si la entrego es porque yo consiento que hagan el tratamiento de esa información que yo estoy entregando. Eso podríamos entenderlo como una conducta inequívoca. Y ahí digamos que no es tan difícil para la organización demostrar, pero es que señores superintendencia, si él quería el empleo y él me entregó los datos, pues es obvio que me autorizó. Ahora, tengan en cuenta que la autorización no es simplemente sí autorizo, la autorización debe ser informada, es decir, le deben informar la finalidad para la que van a utilizar la información, los canales de atención para que puedan ejercer su derecho, las medidas de seguridad con que van a conservar la información y los canales de atención. No puede ser inclusive cualquier: ¿me autoriza así? Ya, no. Me autoriza porque yo voy a utilizarla para esto, se la voy a entregar a tal, la voy a conservar así, y usted tiene derecho a tal, y además usted, señor, puede acudir a nuestras políticas, puede conocer nuestras políticas de tratamiento haciendo clic aquí o viéndolas allá dispuestas en el muro de la organización o lo que sea. Entonces no puede ser cualquier autorización. ¿Qué tipo de sanciones o qué repercusiones tiene el no registro de las bases de datos? Efectivamente tiene sanciones por el incumplimiento a las directrices o a las instrucciones que imparte la superintendencia. Tenemos la orden de la delegada de iniciar las actuaciones administrativas de carácter sancionatorio. El 9 de noviembre nosotros tenemos la opción de verificar quién ha hecho o no ha hecho un registro, si ha hecho el registro completo o no, y podemos iniciar ya las investigaciones. Inclusive, como les decía Diego, la información que nos están consignando ahí también la podemos verificar, no solamente nosotros afuera, sino que también podemos ir a cada una de esas organizaciones, hacer una visita de inspección y confirmar si efectivamente eso que nos dieron en el registro es real o no es real. Y todo eso pues implica sanciones, multas de carácter personal, como les contaba, o institucionales, personales. Si vemos que fue uno solo el que incumplió la ley, pues a esa persona le podemos imponer una sanción hasta de 2.000 salarios. Podemos inclusive sancionar con la suspensión de las actividades de tratamiento. Entonces se les dice a las organizaciones: usted no puede hacer tratamiento de información personal durante 6 meses y tiene que ejercer, digamos, o realizar estas actividades para corregir. Si no realizan esas actividades, se puede inclusive ordenar ya el bloqueo del tratamiento o el bloqueo de la información y adicionalmente el cierre total y definitivo de las actividades de tratamiento. Y lo que yo les digo es, yo creería que, o sea, si yo fuera una organización, yo creo que ya que me pusieran una sanción, porque simplemente una multa, pues simplemente voy y la pago a la superintendencia y ya. Pero es que si a mí me dicen: usted no puede hacer tratamiento de su información, pues tengo que cerrar la empresa, yo no puedo hacer nada si no hago tratamiento de información. Es que están mis clientes, están mis proveedores, entonces las sanciones no son solo multas, recuerden eso. Vamos con las últimas 5 preguntas. Listo, buenos días, muchas gracias por la conferencia. 2 preguntas. Si la empresa registró o publicó la autorización en el año 2013, cuando era obligatorio hacerlo, y envió correos también a las personas solicitando la autorización del tratamiento de datos, se hizo en ese tiempo a los clientes que existían en ese momento, y la publicación se hizo hasta los clientes que había en ese momento, proveedores y todo. De ese tiempo para acá, si no se hizo más, ni tampoco se hizo textualmente al solicitar la información, esa autorización, ¿qué se debe hacer? Eliminar la información.
Si no cuentan con autorización, deben eliminar la información. La información de las personas que hayan creado de esta fecha para acá. Si se obtiene esa autorización en este periodo, antes del 8 de noviembre de registrar la información, ¿sí se puede hacer? La autorización es una obligación que tienen que estar cumpliendo desde junio, que fue la fecha en que entró en vigencia la ley 181 de 2012. Inclusive antes, por desarrollo jurisprudencial, ya pedía autorización para el tratamiento de la información. O sea, el Registro Nacional de Bases de Datos no establece una fecha para el cumplimiento de la ley. El registro establece fechas para registrar sus bases, pero todas las obligaciones que establece la ley ya deben estar cumpliendo. El decreto señaló digamos como un régimen de transición para obtener las autorizaciones de la información que tenían ya en sus bases antes de la entrada en vigencia de la ley 181 de 2002. Entonces les dio la opción de comunicarse directamente con sus titulares para obtener la autorización o inclusive hacer publicaciones en un diario de amplia circulación para obtener esas autorizaciones. Pero eso ya digamos es un régimen de transición que ya se cumplió hace mucho tiempo, en 2013, 2014. Entonces ya no existe la opción de hacer una publicación y decir, señores, yo tengo, señores tales, Comcel les informa que tienen la información de muchas personas, por favor vengan y me autorizan. Eso ya no es posible hacer, la ley ya no lo habilita. Ahora tienen que tener las autorizaciones de cada uno de los titulares al momento en que recogen esa información. Esa autorización debe ser previa. Es decir, si ustedes ya tienen bases de datos dentro de su organización y no tienen la autorización en este momento, mejor dicho, no me digas el nombre de la empresa porque podemos venir a hacer una cita y sancionar. Entonces, tengan cuidado con eso porque el cumplimiento de la ley es desde hace mucho tiempo. Listo, como pertenece a la base de datos para el tratamiento de la información que se registra ante la superintendencia, si la información nace a través de transacciones contables de compra y venta, entonces ahí los terceros que hayan creado se eliminan de la base de datos, más no del software contable, porque están de todas formas dentro de la información inmersa. Usted me dice que la información de los terceros que no hayan autorizado se elimina, pero se eliminan de la base de datos que se va a registrar, pero no se podría eliminar del software contable porque pertenecen a datos históricos. Se tiene que eliminar de la base de datos, no de la que vaya a registrar, de su base de datos, porque es que lo que no pueden hacer es tratamiento de esa información. No la pueden tener, no la pueden recolectar, no la pueden almacenar, no la pueden transferir, no la pueden ceder. La respuesta. Gracias. El registro también les preguntaba a ustedes cómo obtuvieron la autorización, digo, la información. Entonces la obtengo de un tercero porque la ley me obliga. Y entonces es lo que tienen que decir, es que la ley me obliga a tener la información. Eso es distinto a decir, yo hago tratamiento de información, o sea, yo llamo a tal persona y yo no tengo información, yo no tengo la autorización o sea, yo tengo esa información en mi base, pero no tengo la autorización y entonces ya por eso ya puedo simplemente seguirle haciendo tratamiento. Es diferente. Si la ley les obliga por su actividad a tener esa información, tienen que contar con la autorización del titular para tenerla, y si no la pueden eliminar porque la ley les dice no la pueden eliminar, pues no la pueden eliminar, pero igual sí tienen que tener autorización. Es distinto. Se tiene que contar con la autorización. Ustedes la tienen en el software, no sé qué, en fin, tienen que tener la autorización. Ahora, que si no la tienen, pues consíganla porque o sea, no la pueden tener ahí sin autorización. Y la ley aparte les dice, usted no la puede eliminar, pues están en doble problema. Buenos días. Quería saber si, por ejemplo, yo tengo una lista de 100 empleados y tengo de esos 100 empleados unos 10 que tengo datos sensibles. ¿Tendría que clasificar dos listas o ya señalando datos sensibles aplicaría para toda la base de datos? Si están dentro de la misma base de datos, te va a preguntar qué tipo de información tienes ahí como... Pero no tengo problema si algunos empleados tengo y otros no. Allí en esa misma base de datos puedo... Pues ahí te arriesgas a que esa base de datos esté calificada con un riesgo alto. Tengas
Que tengas 5 personas con información sensible y 300 con información pública, te arriesgas a que esa información quede clasificada como riesgo alto y necesite ciertas medidas de seguridad diferentes. Entonces creo yo que lo ideal sería separar. Ok, la segunda pregunta es en cuanto a los históricos. Por ejemplo, en la parte contable nosotros tenemos muchos terceros que en algún momento, algún tiempo atrás compramos algo, una persona natural. Esos son datos públicos y ya por X cosas no volvimos a utilizar o a requerir los servicios de esa persona. Igual tendría que reportarla como datos públicos históricos. Pues me dicen que no la pueden eliminar. Entonces No. tienes que registrar esa base porque Como datos públicos. Igual estás haciendo tratamiento porque las mantienes ahí almacenadas. Y la tercera pregunta en cuanto a los empleados inactivos que ya no trabajan con nosotros, igual también tendríamos que reportarla como una base de datos de empleados inactivos. Igual, si hay alguna ley que te obligue a tener tu base de datos de empleados inactivos ahí, pues tienes que reportarla. Si no, mira las tablas de retención documental que te dicen cuándo puedes eliminar esa información o no. Vamos con las últimas dos preguntas. Una y dos. Buenos días. Mi pregunta era referente a la parte de la seguridad. Cuando uno está registrando hay unas 4 o 5 opciones y cada una de esas 4 o 5 opciones tiene unas 3 o 4 subcategorías de procedimientos, sistemas de seguridad, contratos de confidencialidad. La pregunta básicamente es, ¿se deben de cumplir todas esas subcategorías o cumpliendo algunas no estamos sujetos a sanción? Okay, para efectos de la finalización del registro, no es que si no se tienen todas las medidas de seguridad no lo deja avanzar. No, lo que usted tiene que tener en cuenta es que lo que usted nos está poniendo allí es básicamente la radiografía a la fecha de lo que usted tiene, ¿sí? Pero para efectos posteriores, ¿sí? Digamos, por ejemplo, de una investigación o lo que sea, la idea es que usted se vaya ajustando de acuerdo a la clasificación de información que usted nos dijo que tenía. La idea es que llegue a tener esos niveles de seguridad, ¿sí? Eso es una cuestión sugerida para las empresas, ¿sí? Vamos con la última pregunta. Buenos días. Me acabo de enterar aquí que el responsable puede subir todas las bases de datos. Yo ya he visto el video, el manual. Resulta que creé el administrador para subir las bases de datos, pero ahora me doy cuenta que solo, es como son empresas pequeñas, solo con el responsable. Entonces quiero saber cómo, o sea, si puedo eliminar al administrador para ya subirlas todas. Sí, con el usuario responsable usted puede agregar o quitar usuarios tanto administradores como operativos. Pues lo puede hacer sin ningún problema. Ok, y la segunda es, soy contadora, en las empresas que manejo son pequeñas y la base de datos que se maneja es realmente por la parte contable, porque la DIAN nos solicita la información de medios magnéticos, entonces nos pide los datos de uso públicos y semiprivados algunos. Entonces en esa base de datos, porque manejamos un software y en ese solo software es una base de datos y ahí se maneja toda la información, clientes, proveedores. Entonces yo puedo decir que tengo solo una base de datos públicos. Ok, gracias por esa pregunta. Podemos cargar esa sola base de datos y a esa base de datos le agregamos diferentes finalidades, ¿sí? Ya que todas las bases de datos, digamos, en ciertas áreas, en el área contable la van a utilizar para una cosa, en el área de recursos humanos para otra cosa. Entonces le agregamos las diferentes finalidades que se relacionan con esa base de datos principal y de esa manera podemos finalizar. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos esta mañana. Recuerden que la presentación va a quedar en la página web de la Cámara, igual que el video. Los invitamos a tomar café y que tengan una feliz tarde. Muchas gracias. Las personas jurídicas. ¿Por qué? No sé por qué la temática está muy bien. Sí. A ver, vamos a ver.
imagínese, a mí me dice eso, entonces yo monto todo y no hubiese clase. Solamente la